Bueno, Rosa, muchas gracias por participar de estas conversaciones de Cábala para una vida mejor. Mi pretensión es llevar este conocimiento a las personas que a lo mejor no conocen la Cábala o que no están inversas en ningún tipo de espiritualidad, porque pienso que la Cábala, al igual como lo conversamos alguna vez, es la ciencia del todo. ¿Cómo definirías Mm. tú la Cábala? Bueno, primero gracias por la invitación. Bueno, es la explicación del todo. También podríamos decir que es la psicología del misticismo judío. También podríamos decir que la cábala es eh, aquello que explica toda la realidad manifestada, porque en realidad la cábala no habla de lo manifestado. ¿M? Hay atismos sobre el infinito, pero realmente no entra en qué o quién es Dios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es indefinible y en tanto en cuanto definimos el infinito, lo estamos limitando, ¿sí? Y para mí es una ética de la vida que te ayuda a conectar con tu alma, a ser más profundamente, verdaderamente tú mismo, y que si permites que la cábala pase por ti, transforma tu vida. Sin duda, yo creo que aquellos que hemos entrado a la Cábala es inevitable que transforme tu vida. Bueno, hay quien estudia, 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 pasa por la cábala, pero la cábala no pasó por él y en consecuencia es un, como dice Mario Sabán, un perfecto cabalólogo, pero no es cabalista. Cabalista es quien pone en práctica los principios éticos que la cábala te transmite. ¿Mm? Absolutamente. Y bueno, lo que estudiamos en Cábala es cómo funciona el universo. A través del Sí, estudio de la cosmogonía, de cómo funciona el universo, cuáles son sus mecanismos, entendemos cómo funciona el alma humana porque es un fractal. Por lo tanto, sí, aquí estamos saliendo un poco de las creencias porque sí, estas ya son realidades estructurales, entonces son leyes que nosotros tenemos que aprender a respetar para de alguna forma apalancarnos de ella para poder tener una vida mejor. Entonces, eso me parece muy interesante. sí. Bueno, una de las cosas importantes que tratamos en Cábala es el sentido de la vida. ¿Cómo podríamos explicarle a las personas qué es el sentido de la vida? Bueno, el sentido de la vida para mí está vinculado con el propósito de la vida. ¿M? Porque el propósito es el que te da sentido. ¿M? Ahora bien, para poder descubrir, ¿m? No se trata de buscar, no se trata de encontrar, sino de descubrir el propósito de la vida, el tikkun. Necesitas descubrir qué es lo que mejor se te da hacer, lo cual implica practicar muchas cosas. Porque si nunca te pusiste en la cocina a hacer una tortilla, no sabes si se te da bien o no. En segundo lugar, di lo que mejor se te da, porque normalmente se nos dan bien más de una cosa. ¿Qué es lo que más te gusta? Y puede ocurrir que de lo que mejor se te da, que hay un par de cosas que se te dan muy bien, te gusten las dos. Ah, eso le pasó a mi hija. Y yo en ese momento digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces venía la tercera cuestión. De lo que mejor se te da y además más te gusta, ¿qué es lo que más te divierte? Porque ahí es donde está tu pasión, tu entusiasmo, ¿sí? Y donde las horas se van a pasar sin que las notes que pasan, porque es más un hobby, sí,
que realmente un trabajo, sí. Absolutamente de acuerdo. Y entonces, cuando tú sabes qué has venido a hacer al mundo, tu vida tiene sentido. Mientras no sabes qué has venido a hacer al mundo, puedes pasar por vacío existencial, que si además se te junta con no saber bien quién eres, se juntará con la angustia vital de no saber bien quién eres. Eso puede ser un cóctel molotov para la persona y que ahora se está dando mucho en personas jóvenes, porque normalmente antes, primero la persona se planteaba quién soy yo y solo después, cuando más o menos eso estaba resuelto, le surgía la cuestión de qué he venido a hacer al mundo. Pero ahora con mucha frecuencia en gente muy muy joven se junta el quién soy yo con qué he venido a hacer al mundo. Y claro, esto, el aspecto que tiene para un psiquiatra y un psicólogo, ya ni te cuento, mucho peor todavía, es que estás con una depresión. Eso es falso. Es verdad que hay muchos componentes muy similares, porque en el vacío existencial nada tiene sentido y yo no siento nada. Con lo cual ya hasta me da igual si vivo o muero. No es que me quiera suicidar, Ujú. es que me da igual vivir o no, porque para vivir así, sin sentido, pues es casi es mejor estar muerto. Y no es depresión, pero se confunde muy a menudo con la depresión. Y es muy común, bastante común, te lo puedo asegurar, encontrarte personas que están con tratamiento psiquiátrico, con medicación, con antidepresivos, a veces incluso con ansiolíticos, que tú, bueno, yo hago estudios cabalísticos personalizados, ahí le explico a la gente quién eres con todo detalle y qué has venido a hacer bastante, de forma bastante precisa. Oye, se les acaba el vacío existencial por completo. Se acabó la medicación, se acabó el tratamiento con el psiquiatra. Y eso es lo importante de la cábala, que a nosotros nos enseña a percibirnos como una unidad. Y nosotros tenemos tres niveles del alma subjetiva, donde tenemos nuestro cuerpo biológico vivo, animado, ¿cierto? Tenemos nuestra psique, nuestras emociones y nuestra alma. Entonces, claro, si es que lo vemos solamente desde el caso de la psique, estamos anulando el resto de nuestra unidad. Entonces, yo creo que es urgente hoy en medicina, y hay algo que está muy en mucha tendencia, la medicina integrativa. Y me parece fantástico porque ahora los profesionales hoy en día están comenzando a percibirnos como una unidad. Y eso me parece muy bien. Por otro lado, desde la terapia, he tenido pacientes que han estado con una depresión, con unos medicamentos por años y su vida sigue igual. Entonces, ¿cómo puede ser que su diagnóstico sea depresión endógena, exógena, ansiedad, etcétera, y pasan 10 años y sigues igual? O sea, hay una parte que no se está trabajando. Ujú. Y eso toca entrar en esos terrenos. En la antigüedad los sabios eran matemáticos, filósofos, médicos, tenían un montón de disciplinas, eran multidisciplinares. Hoy en día, bueno, me imagino que por la cantidad de información que se va develando con el tiempo, se viene a ser importante la especialización y lo entiendo, pero eso no puede ser que de alguna forma nos desarticule de todo lo demás y que sean conocimientos fragmentados, donde ninguno tiene que ver con el otro. Entonces eso es una... Es un... El tema es que hay muy poquitas cosas terapéuticas de tipo integrativo, muy poquitas. Por supuesto, la cábala, sí, porque es holística, es integrativa. La hipnosis tal cual la practicamos nosotros en la escuela Pleoma o
la hipnosis ericksoniana, la programación neurolingüística, la terapia sistémica familiar, la terapia de bandas transpersonales y ya se acabó. Ya no hay más, porque todas las otras terapias, lo que ocurre es que solo atienden a una parcela de la realidad, no cubren toda la realidad. Y el resultado es que por años la persona puede estar con medicación y no hay mejora. Incluso la persona puede necesitar más medicación todavía. Y el tema de los medicamentos psiquiátricos es, primero, no pueden ser sustituidos por nada, punto uno. Dos, afectan a la persona y la dejan muy plana, con muy poco entusiasmo vital y con muy poca percepción extrasensorial, le machacan también la intuición y la creatividad. Entonces, es un sobrevivir, no es un vivir, ¿sí? Y para mí eso ni lo quiero para mí ni para nadie. ¿Mm? Sí, bueno, el aplanamiento emocional es un efecto adverso a la medicación. Y bueno, acá la cosa está en la importancia de educarnos nosotros también de forma independiente, porque tampoco podemos pretender que de afuera se nos indique cómo hacer las cosas. Es decir, pienso que uno también tiene que tener cierta iniciativa, Sí. ¿cierto? Cierta iniciativa de reservarse un espacio. Nosotros le llamamos en Cábala darle un espacio a la Tiferet, al yo interior, al yo Ujú, solo, para hacer este trabajo de autoobservación. ujú, Observación sin pensar, es decir, darle un espacio a que la Neyamá, nuestra alma, nuestra identidad verdadera, baje, porque si yo me pongo a observar y a juzgar inmediatamente, tampoco es la idea. Eso es a lo que nosotros se nos enseña, que observar pensando, observar juzgando, observar inmediatamente clasificando todo lo que estamos viendo. Y primero tenemos que observar simplemente. Luego de eso viene un pensamiento que ojalá esté bien dirigido con una interpretación lo más positiva posible, independiente de la realidad que uno esté analizando en su vida, porque también recordemos que en Cábala estudiamos los niveles de interpretación y nosotros podemos observar una realidad superficial que es válida, pero detrás hay una información oculta también que nadie nos enseña a verla y a ujú. percibir cuánta información nosotros estamos recibiendo de esta experiencia. Entonces, bueno, No, y luego hay una cuestión, y la cuestión es, Mario Saban lo dice, hay que practicar la honestidad radical, pero hay una cosa muy clara sobre el contacto con el alma. Es necesitas silencio, necesitas quietud. Esto lo explica muy bien Eckhart Tolle. Y al mismo tiempo la mejor forma de meditación, porque sin silencio y quietud no va a haber contacto con el alma, no se puede. Es decir, el cuerpo quiere movimiento y el alma lo que quiere es quietud y silencio. Ya. Entonces, nuestro gran trabajo es poner en armonía el movimiento que el cuerpo necesita, porque si no se anquilosa, y la quietud y el silencio que el alma requiere. Y Eckhart Tolle, que ha escrito mucho sobre el silencio, habla, el mismo libro también se llama en español La quietud habla, ¿eh? Porque eso es muy, muy claro. Mm, Esto en Cábala lo tendríamos como camino entre Geburah y Joro, ¿sí? Es ser capaz de pararse, ¿sí? Pero hay un punto que Eckhart Tolle explica donde la meditación va a ser perfecta y además donde habrá una muy buena conexión y es si tú sientes el
peso de tu cuerpo. Si al mismo tiempo que has hecho silencio y quietud por 2 minutos, sientes el peso de tu cuerpo. Y ahí hay una conexión brutal. Y en 2 minutos vas a entrar prácticamente en contemplación. Y la contemplación implica que no hay pensamiento. Eso vendrá después. Ujú, ujú, Entonces, es muy simple, es tan simple, tan fácil, ¿sí? Como lo expliqué, que la gente no aterriza y se pone a hacer unas meditaciones tan complicadas, ujú, donde además la mente está todo el rato ahí. ¿Mm? ujú. Sí. Bueno, hay dos temas que me gustaría conversar respecto de esto, y es que para revelar un poco el sentido de la vida de la persona, creo que es importante en primera instancia analizar el árbol de la vida de la persona para poder ver dónde están sus desequilibrios, porque cuando estamos en un estado muy caótico es muy difícil poder aterrizar esa información del alma. Sí, bueno, está muy claro que con los datos de nombres y apellidos de la persona y fecha de nacimiento, luego podemos necesitar hora de nacimiento y lugar para más afinación todavía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el ángel personal se extrae con la hora y lugar, además de la fecha de nacimiento. ¿Mm? Con esto vamos a ver varias cosas siempre. Se emplee la escuela que se emplee, Ujú, porque hay varias escuelas, con el árbol cristiano, con el árbol judío, sí, de análisis posible. sí. Entonces, una cosa que veremos ahí, ¿qué talentos trae la persona? Ujú. En segundo lugar, ¿qué aprendizajes trae? En tercer lugar, vamos a ver cómo vive esos aprendizajes. ¿Mm? También vamos a ver cuál es la solución. ¿Mm? Y en ciertas escuelas la solución es muy específica para la persona. O sea, lo que me vale a mí no te vale a ti. También vamos a ver cuando yo no estoy haciendo mi aprendizaje, ¿qué, de qué enfermo? Primero mental y espiritualmente, después físicamente. ¿Por qué? Porque, digamos, estos síntomas lo único que hacen es actuar a modo de semáforo diciéndote, oye, está mucha tensión, algo te está pasando aquí, que no lo pillas. ¿Mm? Y vamos a ver también los talentos de la persona, ¿sí? Y con determinadas escuelas, no todas, se marca muy claro el propósito, el tikkun nefesh, es decir, el propósito personal ah, que tiene que ver con qué he venido a hacer al mundo. Es decir, los otros aspectos están marcando cosas del tikkun familiar, cosas del tikkun de pareja, si se tiene pareja, porque no todo el mundo tiene tikkun de pareja, del tikkun social, sí, incluso el tikkun olam, pero marcan poco sobre lo que es el tikkun nefesh. Y solo alguna escuela sí marca de una forma muy clara cuál es ese tikkun nefesh, por lo menos cuál es la dirección. ¿Mm? Claro, eso nos permite ayudar a una persona que se conozca muy bien a sí misma y con muchísimo detalle. Y por otro lado, no solo cuáles son mis aprendizajes o talentos, sino cómo resolver. ¿No? Porque claro, si yo te cuento
tienes una verruga en la punta de la nariz, pero no te doy una solución, pues no sirve de mucho. ¿Mm? Bueno, a lo mejor no te habías dado cuenta de que tenías una verruga en la punta de la nariz, pero ¿de qué te serviría saberlo si yo no te muestro una solución? No te muestro una forma de resolverlo. Y bueno, con la parte del Tikkun Nefesh se ve tanto desde el punto de vista consciente como supraconsciente qué quiere tu alma hacer. ¿Sí? Claro, mm, cualquier angustia vital previa desaparece. ¿Sí? Es verdad que las personas se pueden sentir abrumadas por la información, porque hay muchísima información en realidad. Si tenías vacío existencial, se te va a pasar, ¿no? Porque alguien viene y te dice y te resuena, oye, la dirección es para allá. Quizá luego, eh, suponte que eres cocinera, ¿sí? Y claro, los cocineros, curiosamente, están en el mismo camino o en la misma familia de caminos que los cabalistas. ¿M? Con lo cual, toda tu cocina tiene que pasar por la cábala. Es un giro de tuerca a lo que ya estabas haciendo. ¿De acuerdo? Por poner un ejemplo. Los bailarines, mira, están en el mismo camino que los cocineros. ¿Sí? Por lo tanto, ese bailarín se va a tener que nutrir de la cábala para que su expresión corporal sea una expresión corporal mística y conectada con el alma. Entonces, la mayoría de las veces, no todas, las personas ya están más o menos orientadas. ¿Mm? En general, eso suele ser lo más habitual. Ya, ya más o menos están direccionadas. Pero les falta una vuelta de tuerca, ir a un escalón superior. ¿Por qué? Porque el propio Tikkun tiene mayores niveles en los que se puede expresar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues esto ayuda muchísimo a las personas. Al principio puede ser, pues eso, abrumador, porque claro, le acabamos de poner un microscopio a los defectos, con lo cual se ven de un tamaño descomunal. Dios mío, ¿cuánto tengo para arreglar? Es mucha, mucha información, con lo cual la persona tiene que digerir todo esto, lo necesita para poder integrarlo y ciertamente tiene que ser honesto, radicalmente honesto consigo mismo, porque si no te puedes encontrar como un caso que me encontré hace muchos años que me decía, no me resuena nada de lo que me dices yo, sí, esta negación completa no me extraña. Porque puedes no querer ver lo que hay. Sí, Porque si lo ves, entonces tienes que obrar en consecuencia. toca hacerse cargo y responsable. Claro, entonces, dicho un poco en modo bruto, sí, tú llegarás y yo te voy a dar la vuelta como un calcetín, 180 grados, sí o sí. Lo cual, pues puede ser duro, puede ser bastante incómodo, pero como hay una mejoría muy clara, las personas normalmente suelen quedarse muy contentas conmigo. Sí, yo soy ese caso también, de que me quede muy contenta contigo y es cierto, o sea, corroboro absolutamente que es duro recibir esa información porque estamos analizando nuestros desequilibrios y para eso es de suma importancia ser humilde, honesto y también misericordioso con uno mismo, porque no podemos tampoco transformar ese desequilibrio, ese defecto, como queramos llamarlo,
y transformarlo en un juicio de valor, a pesar de que se podría hacer, pero no es lo que queremos, porque no es esa nuestra labor en el momento. Entonces es un camino que tiene su nivel de complejidad porque requiere un esfuerzo. Y también dijiste muchas veces la palabra intención, y los sabios de la Cábala decían, la intención marca la dirección. Yo lo Sí, entiendo como que lo siguiente, lo cual nos lleva a la práctica también a una serie de consecuencias que no queremos, porque cuando tú te das cuenta hacia dónde va el sentido de tu vida, requiere una gran responsabilidad y tú empiezas a focalizar tu energía en esa dirección, lo que quiere decir que tienes que limitarla a las cosas que antiguamente tú le dabas tu atención. Vale decir, la pareja, la familia, los amigos, cualquier otra cosa. Entonces, de pronto toca girar esa luz hacia allá y el resto dice, bueno, ¿y a ti qué te pasa? Oye, pero ¿por qué ya no pasas tanto tiempo conmigo? Entonces empiezan los conflictos. Ahí toca sí, poner límites y muchos dicen que tengo que ponerle límites al resto y yo entiendo el límite primero como que yo tengo que ponerme el límite a mí porque soy yo la que tiene que limitar su energía en función de la dirección, ¿cierto? Hacia esa sí, intención. Y eso ya a su vez es ponerle límites a los demás. Al final los límites se los tiene que poner uno. sí, Más, claro. eso es el efecto exterior que provoca. Entonces, no es fácil comenzar este camino. Eso a nosotros nadie nos enseña la complejidad que tiene conducirte hacia el sentido de tu vida, porque luego viene el cambio de percepción de la realidad y eso constituye un cambio de identidad y tú dejas de ser esa persona. ¿Y por qué tú requieres de ese cambio de identidad? Porque la persona que tú eres hoy no aplica para poder llegar a eso que tú deseas. Entonces tiene que haber una serie de cambios en el interior para tú poder aplicar hacia eso. O sea, es un entrenamiento del alma. Y eso implica un entrenamiento de la unidad del alma, es decir, el cuerpo, la mente, el espíritu, y eso nos da la emuná, ¿cierto? Esta certeza, Ujú. esta confianza interior de que puedo lograrlo y que cualquier obstáculo que se presente en el camino tiene un sentido también por sí mismo, aunque quizás no logre entenderlo en el momento, porque también tenemos que aprender a sobrellevar la incertidumbre. Eso es sinónimo de fortaleza también. No puede ser Sí, el primer obstáculo, la primera incertidumbre, yo caiga en la ansiedad. Porque la paz interior al final no tiene que ver con que todo esté perfecto. Eso es zona de seguridad. Porque claro, yo acá en la casita, calentita, contenta, estoy muy bien, en paz. Y no, la paz, como dice Mario Sabal, me causa mucha gracia. La paz interior tienes que llevarla a la cena navideña, ahí con la prima que no ves hace 4 años, con las tías de distintos con países, el concuñado. con el cuñado, con la suegra, con las tías que tienen distintas ideologías políticas y se ponen ahí y tú no puedes sobreactuar o reaccionar ante esas cosas que te incomodan. Entonces, al final, la paz interior tiene que ver con un saber reorganizar tu energía interior para poder vivir la vida que es absolutamente Bueno, dinámica. muchas veces la paz interior tiene que ver con reconciliarse con uno mismo, reconciliar la sombra y la luz de uno. Y eso pasa siempre por el perdón. Y el perdón es por lo que hice, por lo que no hice o dejé de hacer, y por lo que permití que otros me hicieran. Eso. Porque el Slijá, perdón, contiene la palabra li, que significa para mí. Luego el perdón es para mí. Como consecuencia de que yo me perdoné por lo que otros me hicieran, ya he perdonado al otro. Cuando uno se ha perdonado a sí mismo, se reconcilia con uno mismo, la sombra y la luz se reconcilian. Oye, y ahí hay paz. ¿M? Entonces, y a través de la paz es como haciendo el propósito de uno, es como es uno es feliz. Ya, ya no, no, es que no hay, dice, dame el amor fórmula mágica. Eh, no es con el chascar de unos dedos, no. Es muy simple, si la aplicas, funciona. Ahora la tienes que aplicar. Y a veces perdonarte por haber permitido que otros te hicieran,
Sí, es que también ahí hay un Puede tema. ser más difícil que perdonarte por lo que hiciste o por lo que no hiciste. ¿No? Sí, yo creo que el tema de la responsabilidad personal también juega un rol súper importante ahí, porque tendemos a responsabilizar al otro por todo lo que me hizo. Y tampoco vamos a Claro. anular ni invalidar esa realidad, porque también existen personas con tales desequilibrios que nos hacen daño, por decirlo de una forma, pero también nosotros tenemos esos desequilibrios que nos mantienen ahí. Como estudiamos en Cábala los tipos de interacciones espalda con espalda, que se habla de que dos personas están unidas por sus desequilibrios y conforman un sistema estable, pero porque sus desequilibrios son los que mantienen el sistema estable. Entonces uno se queda ahí. Entonces, claro, sí, existe el otro que de alguna forma podría estar haciéndonos daño, pero también existe nuestro desequilibrio, nuestra falta de amor propio, nuestra falta de poner límites a nosotros mismos, que conlleva a llevarlos al exterior. Entonces, eso que tú dices me hace absoluto sentido, porque perdonarme a mí misma por lo que me hicieron otros, eso ya habla de una gran elevación espiritual, porque lo estás llevando a la responsabilidad y hacerte cargo por ti misma. Claro, pero es todo lo contrario de pobrecito de mí, cuánto sufro, mira todo lo que padezco, donde me compadezco, ¿sí? Que tiene que ver muy poco con la responsabilidad y curiosamente es un aspecto, por supuesto está relacionado con la autoestima, pero sobre todo está relacionado con creer que no merezco y ese creer que no merezco derivado de haber llegado a creer que yo soy lo que tengo en lugar de creer que yo soy lo que soy. ¿No? Y es un problema muy común para muchísimos seres humanos. Es un problema muy frecuente, ¿sí? Caer en lo que se llama el arquetipo de la víctima, donde todos los demás son los culpables de todo. Yo no, yo no he hecho nada. No, yo no he sido. Tú eres el culpable. Tú me hiciste, sí. Mm, sí. Sí, tú me hiciste porque yo permití que tú me hicieras. Bueno, ¿No? ya que estamos en este tema, me gustaría hablar de darle un espacio al cómo opera el mal. ¿Qué es el mal para la cábala? Menudo tema. Bueno, tenemos dos tipos de mal. Tendríamos el mal absoluto, que es Amalek, donde la persona destruye por destruir, ¿sí? Y en ese destruyo por destruir, también puedo estar destruyéndome a mí mismo. Solo hemos visto, vamos a poner ejemplos, terroristas suicidas, los kamikazes japoneses, o por ejemplo tendríamos también el caso de las SS durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración. Son tres ejemplos muy claros de mientras destruye a otro, me destruye a mí mismo. ¿Sí? Ahí sí hay luz, pero es o sea, muy chiquitita. No se nace a Malek, Ujú. uno se desliza hacia ello. Y claro, la pendiente para el bien es suave al principio y muy empinada cuanto más hacia el bien vas. Y la pendiente hacia el mal, pues es exactamente lo mismo, pero al revés. Primero vas cayendo suavemente y luego se hace más y más empinada y al final caes ya por inercia, ¿sí? Porque la pendiente es tan fuerte que ya estas almas que caen en este Amalek, si durante 3 vidas cayeron allí, se convierten en
caret. El alma es aniquilada. ¿Mm? Es decir, el alma que es individual reingresará en, perderá su individualidad y reingresará y ya no puede volver a encarnar, en consecuencia. Y luego existe otro tipo de mal, vamos a decir el Satán, ¿sí? Eso lo podemos analizar desde la palabra mal, ra, que es Resh Ayin. Entonces, ¿qué nos dicen las dos letras de Resh Ayin? Pues nos hablan de ojo, Ayin, y de soplo, porque Resh es soplo, viento, también Espíritu Santo, ¿sí? Ok. Ah, Espíritu Santo. Ok. ¿Qué es el soplo en el ojo? Cuando soplas en el ojo de alguien, cuando algo se ha metido en el ojo y necesitas sacarlo. Luego el mal tiene una función sanadora. Punto uno. Por otro lado, si tomamos estas letras, Resh, Ayin, y las invertimos y es Ayin, Resh, tendríamos la palabra y es despierto. Luego el mal tiene la función de despertarnos. ¿Mm? Así que el Satán en realidad está muy contento cuando a través de la tentación nosotros nos despertamos, ¿sí? Porque en realidad ha cumplido su función. Pero claro, los seres humanos tendemos a decir, "No, qué horror, qué malo". La mayoría de las cosas, no todas, las que cayeron en Avalé, que esos no tienen vuelta de hoja, pero la mayoría de las cosas, no todas, las miramos y detrás del mal hay un bien oculto, ¿sí? Entonces tenemos que saber ver ese bien. Muchas veces en la vida se presenta, y lo digo desde la experiencia, que te ocurrió algo espantoso, muy horrible, y pasado el tiempo, no mucho, llegó un enorme beneficio a través de eso horrible que te pasó. ¿Mm? Entonces, el otro que no te conoce y no conoce la historia, ay, dirá, ay, ¿y cómo conseguiste eso? Y dices, bueno, pues mira, lo que me pasó fue esto y esto. Ah, bueno, pues entonces ya no les interesa el beneficio, ¿eh? Vale. Pero si tú eres objetivo, las cosas las entenderás pasado el tiempo y tienes que tener la confianza de entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces en un plano completamente material algunas cosas son aberrantes y catastróficas, ¿eh? Es cierto. Y vistas desde una visión espiritual, desde la visión de los aprendizajes, desde el karma que hay detrás, el aprendizaje que hay detrás, entonces nos damos cuenta de que eso tiene mucho sentido. ¿Mm? Y a veces cuando las cosas llegan y no las entiendo, a lo mejor es que tenga paciencia porque con el tiempo las voy a entender. Entonces, bueno, ya vemos que existen estos dos tipos de mal. Sí. Bueno, yo he aprendido en la escuela de Mario Sabanto que el mal, nada es bueno y nada es malo en sí mismo, por sí solo, que el mal en realidad es una energía mal posicionada, son energías desviadas, y que el mal es una energía que también ha sido creada al servicio del crecimiento del alma, como bien mencionaste tú, que está hecho para despertarnos. Entonces, le llamamos a veces el despertador, ¿cierto? Y como el propósito del alma siempre va a ser crecer, aprender, evolucionar, eso va a pasar sí o sí. La diferencia va a ser es que si lo haces por tu cuenta o actúan las energías cosmogónicas para lograr ese objetivo. Mm.
Y también me acuerdo que es algo que me comentaste tú cuando hicimos un trabajo, y es que a medida que se va refinando el alma, también se va refinando el mal, es decir, cómo opera el mal. Se llega a volver algo tan sutil e imperceptible que a veces no te Mm, das cuenta por dónde te está despertando, por no decir atacando, que es una palabra no muy graciosa, pero en el fondo te está tratando de despertar para movilizarte. Y dicen que uno de los ataques más grandes que tiene el mal es que no movilice nada en tu vida y que te quedes ahí en una anacronía eterna y que pasen 20 años y tú sigas siendo la misma persona, haciendo lo mismo. En el fondo, estar como muerto en vida, porque la naturaleza de la vida es el cambio. mm, Entonces, bueno, como todo en la vida, toda energía cosmogónica tiene su función, ya sea un objeto, una persona, una situación, etcétera. Todo tiene su función, todo tiene un sentido de existencia y cuando nosotros no lo comprendemos podemos determinar que eso está mal. Claro, porque no tenemos la comprensión detrás de eso y no siempre vamos a tener el entendimiento de esa anécdota. No siempre es así. Muchas veces no lo entendemos ni en una vida ni en 10, pero sí mm. tenemos la emuná de que conocemos cómo funciona el cosmos, de que sabemos que todo fragmento que existe tiene su función y su sentido y que tarde o temprano lo vamos a saber. Entonces, cuando en la vida nos pasa algo difícil, hay que aprender a tener paciencia y confianza. Eso Mm. es una fortaleza interior que hay que desarrollar, o sea, eso es un entrenamiento. Suena lindo, suena fantástico como un hermoso consejo, pero para poder llegar a eso requiere de un entrenamiento y continuo, porque no es como que, bueno, me entrené y ahora tengo certeza de la vida, confío en mí, dejo de trabajar. Porque ahí caemos en el desequilibrio de Keter, ¿cierto? Que creemos que llegamos a algo cuando en la vida nunca se llega a nada. O sea, a lo único Mm. que se llega es a un camino, como decimos, a un camino de fondo, o sea, es un camino que no tiene fin. Por lo tanto, el trabajo y el crecimiento tampoco tiene fin. Entonces, muchas Bueno, veces, sí, fíjate que las almas que ya lograron eh, mm, alcanzar su rectificación, cumplir su tikkun, alcanzar la perfección humana y salir de la rueda de las reencarnaciones, sí, regresan a la luz y desde la luz tienes dos opciones. Uno, me quedo acá en la luz y desde la luz ayudo como ayudante espiritual a otro ser humano. El ayudante espiritual siempre ayuda sobre todo en los aspectos materiales, mientras que el ángel de la guarda ayuda sobre todo en los aspectos espirituales. Muy bien, y la otra posibilidad es yo regreso, ¿sí? Regreso para realizar aprendizajes que yo he escogido para regalar a otros. Y en ese proceso yo puedo elevar todavía más conciencia. ujú, Ese sería el sentido, ¿no? bueno, No solo ayudar a otros, sino en mi entrenamiento lograr más conciencia, claro, elevar ¿vale? el potencial del alma, que es infinito. Ey, entonces, es decir, hasta quien ya cumplió el tikkun tiene posibilidad de seguir elevándose. Claro, bueno, la cábala es muy transpersonal, trasciende el yo, es decir, hace su rectificación individual con el objetivo de hacer la rectificación universal, porque cada persona que, bueno, le toca vivir cierta experiencia, se entrena en ella, la supera. Bueno, es una persona que ahora puede ayudar a otras personas a superar lo que le tocó vivir. Entonces ya se vuelve algo que trasciende hacia afuera. Que siempre pienso, ¿qué sería de nosotros? Hablo de mí personalmente en este caso. ¿Qué hubiese sido de mí sin todas las personas que estuvieron en mi camino, como tú, por ejemplo, Ujú. entre otros maestros que he tenido en el camino de los cuales estoy muy agradecida? Que son personas que trascendieron suyo. Y claro, uno puede trabajar la rectificación interior, personal y también la universal. Siempre es mejor completar su proceso, ¿cierto? Pero se puede porque uno nunca llega a un final, uno nunca rectifica completamente, o sea, este potencial es infinito. Pero yo digo, ¿qué sería de estas personas que no?
se obsesionaron con el sentido de su vida y que aprendieron tanto y que ahora entregan ese conocimiento, esa sabiduría a otras personas que están transitando quizás por cierta dificultad que a ti te tocó vivir y que tú ahora enseñas. Ujú. Eso es súper importante para mí. Por eso es que eventualmente todas las personas después queremos salir un poco del yo y ir hacia afuera. Por eso es que nosotros también hacemos esto. Y también piensa que el otro también se transforma en un maestro para nosotros, porque toda persona, en Yesod siempre decimos en el mundo de las relaciones, que toda persona viene a darme una información, a Sí, depositar una información de mí. Por eso es que las sí, relaciones interpersonales son tan complejas, porque son, para empezar, limitadas al rol. O sea, como yo soy con mi madre, como yo soy con mi padre, con mi pareja, con mi amigo, con mi profesor, etcétera, uno es de una sola forma. O sea, uno no es de la misma forma. Entonces, cada persona a ti te hace revelar algo de tu alma. sí. Entonces, eso, Y lo que te ocurre con los demás te habla de qué cosas tienes que trabajar, cambiar, evolucionar. Y observando al otro, además, también puedes aprender. ¿No? una de las cosas que Así tú me que enseñaste, Rosa, que me quedó como un aprendizaje muy, muy en mí hoy, es que muchas veces en la vida estamos rodeados de personas que a lo mejor nos han dado ciertas experiencias incómodas. No voy a decir malas, porque no vamos a clasificar algo malo como algo incómodo, ¿verdad? Vamos a decir incómodo. Y uno a veces tiende a, porque ahora está muy de moda este tema de poner límites, entonces uno como que saca de forma radical a todo el mundo, ya esta persona, no sé, me hizo tal daño, qué sé yo, y todos para afuera. Y la verdad es que hay distintos impactos de las personas en la vida de uno. Algunos que son absolutamente dañinos, sociópatas, psicópatas, personas sí. que tienen su Bueno, sentido. con esos no te tienes que quedar, ¿eh? A eso hay que sacarlo O sea, definitivamente. todas las personas son tus compañeros de entrenamiento espiritual, Eso. tanto si son buenas y fáciles como difíciles y complicadas. Pero ahí en difíciles y complicadas no entran los psicópatas, los paranoicos, los manipuladores y los envidiosos. Ujú. De esos contacto cero. Pero con los otros debes comprender cuál es el aprendizaje, fortalecerás a través de ello tu alma y comprenderás la unión con Dios. Y si te huyes de ellos, el universo te va a traer más de lo mismo. Exactamente. Pero Comprobado. no eso no es válido para manipuladores, envidiosos, psicópatas, paranoicos. Eso no, esos están aparte. Claro, hay Con que, esos contacto cero. sí, hay que saber muy bien cómo distinguir qué personas uno, que vale la pena seguir teniendo porque te dan cierto aprendizaje. Como tú bien dijiste, son entrenadores, son compañeros de entrenamiento. Mm, Las personas que nos hacen daño, bueno, habrá que trascenderlas, muchas gracias por lo aprendido, adiós. Pero con los otros no, quizás uno puede reposicionar y uno puede hacer como una reconfiguración en sus vínculos, porque cada vínculo a ti te brinda un aprendizaje. Y si no es sí. algo tan grave como para llegar y hacer un juicio mayor, entonces, bueno, en mi tema, aquí en Luz, Cábala y Acción, que es esta red que estoy creando, yo quiero llevarla al terreno de las relaciones y me gustaría poder enseñarle a las personas a reconfigurar sus vínculos al servicio del sentido de su vida y que, por supuesto, todas tus relaciones también estén al servicio de tu vida. Entonces, Ujú. para eso es importante aprender a entrenarse en, en la vida, en poner límites, en tener esta conciencia de autoobservación, de trabajo personal, de tampoco restringirse solamente a estar con uno mismo, e ir oscilando, ¿cierto? Siempre hablamos de eso en Cábala, de oscilar entre estar conmigo misma, estar con el otro, entre ser bondadoso, pero también poner límites. Creo que es importante hoy en día, creo que mucha gente hoy en día está teniendo como un despertar espiritual, pero a lo mejor no sabe cómo dirigirlo, no sabe Ah, qué, es lo más común. Mm. ¿cierto? Y se está dando mucho, muchas personas están descubriendo que ya no quieren. Y bueno, por esa razón muchas personas
especialmente desde 2020, con todo lo que ocurrió, ah, y- y la cantidad enorme de personas que desde esa fecha, en 5 años, 6, han llegado a la cábala es grandísima. Me incluyo. Yo llegué en ese tiempo, 2020. No, no, pero ¿por qué? Porque en 2020, con todo lo que ocurrió, eso hizo despertar a muchas personas, ¿sí? El despertar siempre es individual, pero a veces hay circunstancias que lo que hacen es alamonear a la sociedad tan fuerte que pueden provocar, pues, como ocurrió entonces, que haya un despertar no grupal, porque siempre es individual, pero de muchas personas al mismo tiempo. Ocurrió y en todo el mundo. Desde luego los que pretendían otras cosas, creo que no tuvieron en cuenta que eso podía ocurrir. Mm, Y como siempre digo, Dios permite las cosas siempre que del mal se pueda sacar un bien mayor. Y ahí hubo un despertar muy fuerte, pero de muchísima gente, sí, que ha seguido y seguido y seguido, donde muchísimas personas se han acercado a la cábala, pero muchísimas. Y donde hay, de una forma muy, muy clara, quiero saber quién soy yo y quiero que saber qué he venido a hacer al mundo. ¿Mm? O sea, el número de consultas sobre este tema se ha multiplicado. Porque las personas sienten una urgencia que antes no sentían. mm. Bueno, Baruch Hashem, bendito sea Dios. Bueno, y por último me gustaría Bueno, decir esta bueno, oración. vale. La oración, si no me equivoco, la dijo Isaac Luria. Cada alma tiene su camino, que fue algo que también mencionaste, que el despertar es algo individual, que muchas veces se puede sentir un camino solo porque es un camino solo. Sí, Eh, además nadie lo puede hacer por ti. exactamente. Nadie lo puede hacer. Y tú no puedes despertar a nadie. O sea, tú podrás pretenderlo, puedes contribuir, pero no tu contribución, por grande que sea, no garantiza el despertar de nadie. Así es. Entonces, a veces a la persona hay que dejar con la cervecita y las papas. En España llamamos a las papas a- no sé cómo se llamará en Chile. a- Chips, sí, en inglés Papas chips. fritas, las papitas Y fritas. papas fritas, sí. Pero en España papas fritas es otra cosa, pero bueno. Y la cervecita en el bar, así tomando el sol, donde no está preocupado por nada. No está especialmente feliz, pero tampoco está infeliz. Déjalo ahí, Sí. Cada alma tiene déjalo su ahí. tiempo, Ya despertará cuando tenga que despertar. y uno tiene que ser respetuoso también con los ritmos de cada persona, porque uno también estuvo ahí. Mm. Y bueno, Y luego los ritmos de las personas, no solo en el despertar, sino también en la evolución de la conciencia, a la hora de transitar sus aprendizajes, etcétera, cada persona tiene su propio ritmo. mm, Pretender caminar todos al mismo tiempo, al mismo ritmo, eso puede ser mortal para determinadas personas. ¿Mm? claro, interrumpen tu camino. Sí, no, Todo el no, tiempo. pueden enlentecer mucho el camino, incluso atorar a la persona en el camino. Sí, Y a lo mejor esa persona caminando por sí misma sola llega antes que los demás.
sí. Y si pretende caminar con los demás, se queda parada. O llega a rastras y la última. O sea, ojo, porque tienes que respetarte a ti en tu propio ritmo y respetar el de los demás. Contribuir en lo que puedas a ayudar a los demás, pero no puedes hacer nada para que el otro haga o no haga. Es su libertad, su voluntad. Y es el camino de su alma. Bueno, Lili, fue un placer. Nos estamos viendo en otra charla de cábala. Sí. Sí, te agradezco tremendamente participar de esta conversación tan linda, tan profunda, tan necesaria. Así que espero que todas las personas que vean esto iluminen su vida, despierten algo que quizás no se daban cuenta, que necesitaban despertar y que les ayude a seguir adelante.